Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir una vez más para poder aprender de su palabra. En esta noche vamos a ver, el tema de este día es el ministerio ungido del Señor. El ministerio ungido. ¿Qué es el ministerio ungido? Bueno, fue el ministerio que él desarrolló 3 años y medio, o el ministerio que él desarrolló antes de ir a la cruz. Quiero que por favor me acompañe a Lucas 4:18. Yo espero que ya tenga lista pues su Biblia, su libreto, su cuaderno. Recuerde que es muy importante, recuerde que esta enseñanza es de doctrina básica y esta es la que nos da la base para poder entender muchas cosas. Hay muchos temas. Muchas veces la gente pregunta, hermano, ¿por qué es necesario la doctrina básica? Y yo lo digo, mire, nos ayuda principalmente para poder permanecer firmes en la palabra del Señor, porque nos da una base. Pero también hay algo muy importante: esto nos ayuda a ir teniendo revelación por medio del Espíritu Santo en su palabra. Si yo no entiendo lo básico, entonces probablemente nos va a costar entender algo más fuerte o más sólido, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, miren, yo quería darles algo más fuerte, pero yo les quiero dar carne, pero ustedes se ve que necesitan leche otra vez. Entonces, es para ir creciendo en su palabra. Que como dice la palabra, de que el Señor nos encuentre como obrero aprobado. Obrero. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, el tema de esta noche es el ministerio ungido. Y vamos a partir de Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oramos para comenzar. Padre, gracias porque nos permites en esta noche una vez más poder reunirnos. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, comprender de tu palabra. Háblanos, Señor, revélanos tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que estorba en los aires o en cualquier cosa para interrumpir el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces el tema de hoy es el ministerio ungido. Entonces es el ministerio como el que el Señor ejerció antes de ir a la cruz. Hay que partir de algo. Al Señor, ¿qué le costaba bajar del cielo y empezar a hacer cosas? Nada, ¿verdad? Es Dios. Pero fíjese que Él respetó lo que se había dicho o lo que se había hecho allá en el antiguo pacto, lo que se hacía en la ley, el ungimiento, el orden. El Señor no se saltó nada, sino que Él hizo y cumplió todo lo que se debía de hacer. Él tenía que ser ungido, fue ungido. Él primero fue bautizado, ¿verdad? Se bautizó, después fue ungido. Entonces, el Señor nos ha enseñado o nos enseña de que nosotros, para poder recibir de Él, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, para poder recibir de sus dones, tenemos que cumplir los lineamientos que Él dejó. Entonces, este ministerio ungido fue aquí durante su desarrollo ministerial. Después de la sustitución, el Señor resucita y ahora ejerce su ministerio glorioso. Entonces, usted y yo somos parte de este ungimiento en su ministerio.
Todavía usted y yo no somos gloriosos, pero está la promesa de que un día vamos a ser glorificados. Entonces es necesario cumplir la palabra de Dios, obedecer a su palabra, llenarnos de Él. Entonces, en Mateo 3, de versículos 11, 16 y 17, quiero que me acompañe para ir dando un poco más base a lo que estamos estudiando. Mateo 3, 11, los versículos 16 y 17. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, que es el que dice esto. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ven? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una promesa del Señor para nuestras vidas. Y dice el 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y aquí dice: y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, no que era una paloma. Bueno, el punto es que aquí es donde se está cumpliendo, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista anuncia el ungimiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerde que la iglesia venía en Cristo. Y él, al anunciar lo que iba a pasar en Jesús, entonces allí también venía el anuncio del ungimiento de la iglesia. Nosotros salimos de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde nace la iglesia? Cuando Él muere y su costado es atravesado y sale agua y sangre, o sangre y agua. Ahí nace la iglesia. Y lo que Juan anuncia se cumple allá en Hechos 2, del 1 al 4, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido... No, perdón. Esa fue la promesa de que iban a ser llenos. No, Hechos 2, 1, 4 dice que estaban en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí se les dijo de que había también la promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora en Hechos se da el cumplimiento tanto de lo que dijo Juan como de lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia ya veníamos ahí. Amén. Entonces, lo que significa que ahora la iglesia ejerce su ministerio ungido. Ese ministerio, ese ungimiento para desarrollar nuestro ministerio ahora, aquí, esperando su venida. Igual como lo ejerció el Señor. Ahora, entonces, Él nos hace parte ahora de su ministerio ungido. Amén. Pero su ministerio ahora es glorioso. El del Señor es glorioso y el de nosotros es ungido. ¿Por qué? Porque está sobre nosotros. Todavía no hemos sido glorificados, pero un día lo seremos. Entonces allá en el Jordán, después de bautizar, se da su ministerio ungido.
para todo lo que hizo, ¿verdad? Para desarrollar su ministerio. Fíjese, él no inicia su ministerio sin primero bautizarse y después recibir la unción o que el Espíritu Santo viniera sobre él. Qué importante es, eso es lo que usted y yo debemos de entender, que para desarrollar el ministerio en el cual hemos sido llamados, debemos de cumplir con bautizarnos y también buscar. Lo decía hace unas enseñanzas atrás. No es exclusividad de nadie, pero nosotros debemos de buscarlo. No lo tengo, bueno, entonces el que busca, halla, el que pide, se le da, el que toca, se le abre. Entonces, asimismo debemos de buscar. Entonces, allá en el Jordán se da el ungimiento de su ministerio. Muere, resucita, y entonces aquí hay una sustitución de un ministerio ungido a un ministerio glorioso. Amén. Entonces, él primero lo ejerce como profeta, como sacerdote, como siervo, como hombre. Y ahora como rey, como león, como águila. Son las figuras o la forma, ¿verdad?, de cómo es su ministerio. Entonces, ahora el Señor después fue glorificado. Entonces, nosotros estamos dentro de ese ministerio glorioso, pero que todavía no somos glorificados. Pero nos ha ungido para desarrollar su ministerio. Entonces, vamos a ver aquí dos puntos principales. Y el primero es el ungimiento del Señor Jesús y la operación del ungimiento. Amén. Primer punto, dije, el ungimiento del Señor Jesús. Acompáñeme a Lucas 3. ...21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Repito, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. No podemos ejercer un ministerio si primero no nos bautizamos. Por eso es que uno hace hincapié en que hay que bautizarse. No solo es el hecho de aceptar al Señor, ¿verdad?, que es importante, pero hay que cumplir, aceptar y bautizarse. Y también, si esas dos cosas no se dan, no podemos tomar la cena del Señor. Y dice que, y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, se nos narra que el Señor, aquí en esta cita, se nos narra que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, debemos de entender esto. Necesitamos ser ungidos para poder desarrollar el ministerio. Entonces, cuando esto se da, cuando el Señor es ungido por el Espíritu Santo, iniciaron en él dos actividades, es decir, dos subpuntos dentro de este primer punto, ¿verdad? El ungimiento del Señor Jesús. Digo esto por aquellos que van anotando y para no perderse. Entonces, aquí vamos a ver dos actividades. La primera la vemos en Lucas 4, 16 al 20, que es la profecía que se da allá en Isaías 61, 1 y 2. Vamos a leer las dos citas. Primero, Lucas 4, del 16 al 20.
que empezábamos, ¿verdad? La enseñanza con Lucas 4:18. Pero dice Lucas 4:16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Entonces, dice 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, y como le decía, Isaías 61, leámoslo de una vez. La profecía del profeta, Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces el Señor viene, toma el rollo y lo lee. Y él dando a entender, lo leyó dando a entender que hasta entonces iniciaría en él los 5 ministerios. Porque si vemos todo lo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo están reflejados, verdad? Los ministerios en esta porción. Entonces lo que hizo un ministerio del Espíritu Santo y no de la letra. ¿Por qué? Porque esto se da después del ungimiento, no antes del ungimiento. Amén. Lo hizo después. Entonces, si lo hace antes del ungimiento, antes de venir el Espíritu Santo sobre él, hubiera sido un ministerio de la letra. ¿Dónde está esto? Bueno, para corroborar esto, para tener una base, 2 Corintios 3:6. Segunda epístola a los Corintios 3:6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así que estamos incluidos, no de la letra, sino del Espíritu. No de la letra, porque lo hizo después del ungimiento, no antes. Entonces, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué otra actividad, o la segunda actividad que se dio aquí? Bueno, comenzaron a operar en él los poderes del siglo venidero por medio del Espíritu Santo. Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga lo que les estaba diciendo el Señor a estos hombres. Dice, porque los fariseos decían que él era, que no se puede echar fuera a los demonios sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, ¿verdad? Entonces dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, oiga, ¿por el Espíritu de quién? Por el Espíritu de Dios echo fuera,
los demonios. ¿Cuándo sucedió esto? Después del ungimiento, no antes. Si él hubiera dicho esto antes del ungimiento, hubiera sido un ministerio de la letra, pero no, después del ungimiento es un ministerio del Espíritu. Entonces él para poder desarrollar su ministerio es ungido. Por eso es necesario que seamos ungidos para poder desarrollar los ministerios o el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces, en él empezaron los 5 ministerios. ¿Por qué empezaron los 5 ministerios? ¿Por qué? Porque venían en él. ¿Y por qué la iglesia lo tiene? Porque nosotros salimos de él. Entonces, como somos parte de él, ahí venían también en la iglesia los 5 ministerios. Porque ¿para qué es la iglesia? Para la edificación de los santos. Para eso se ha dado los 5 ministerios. Para edificar a su novia. ¿De dónde salió su novia? De él. Así como Eva sale de Adán, ¿verdad? De su costilla. Ahora nosotros salimos de su cuerpo y somos parte de él. ¿Por qué? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el segundo punto que les decía hace un momento es la operación del ungimiento. Entonces, en la antigüedad, el ungimiento se hacía con aceite. Era visible, ¿verdad? Era visible, había que... Acompáñenme a Éxodo 30, vamos a leerlo. Éxodo 30. Del 30 al 33. Éxodo 30, del 30 al 33. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Y qué decía Pablo allá en Corintios? De que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Ok. 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Hay algo muy específico. Dice, sobre carne de hombre no será derramado. Segundo, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y santo lo tendréis por vosotros. Y oiga lo que dice el 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie podía imitar el aceite. El Señor había dicho la composición, había dicho cuánto era la medida para cada uno. Entonces, tenía que ser ¿por quién? ¿Por quién se tenía que hacer? Por los sacerdotes. ¿Y para quién era ocupado? Para los sacerdotes. Entonces, nadie podía venir y agarrar y componer otro aceite y ponérselo encima a otro, porque el que hiciera eso moría. Ok, ahora recuerde que el bautismo del Señor es espiritual. Él viene. Por eso el Señor también dice, probad los espíritus. Entonces, este aceite es la figura ahora del Espíritu Santo. Amén. Es como figura del Espíritu Santo. Pero ahora con la iglesia, el ungimiento es con el derramamiento con el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, volviéndose el creyente morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Eso no quiere decir de que no podamos también ocupar aceite para ungir, porque también el aceite se puede para ungir a alguien como figura, ¿verdad?
también para aquellos que están enfermos, etcétera. Amén. No vayamos a confundir. ¿Por qué? Porque el derramamiento, ese es especial. Ese es especial. El bautismo en el Espíritu Santo solo viene de uno. Y muchas veces usted puede ver que ocupamos aceite, ¿verdad? Para ungir a las personas por alguna enfermedad, por lo que sea. Y ocupamos un aceite, y ya no es la misma composición, pero ocupamos un aceite, oramos, lo ungimos, ¿verdad? Pero no se puede ocupar para cualquier cosa. Entonces, cuando el Señor fue ungido, fíjese, cuando el Señor fue ungido, se cumplió en él lo que dice Isaías 11:2. Acompáñeme a Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, en él se cumplió, vino todo esto sobre él. Ahora también ocurre en el creyente. Entonces, en este verso vemos que el Espíritu de Dios no solo nos provee de los dones y del fruto del Espíritu Santo, sino que nos abre auxilio de 6 espíritus que operan en pareja. Amén. Mire qué bendición. No solo tenemos los dones, porque no debemos de confundir los dones con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas herramientas el Señor nos ha dado hoy a su iglesia para desarrollar los ministerios, para poder afrontar a todo lo que viene? Y fíjese, son 6 espíritus que operan en pareja. Volvamos otra vez a Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Y qué viene más ahí? Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esta es la primera pareja. Después, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí lo podemos poner como entre grupos, ¿verdad? Entre grupos, porque operan en pareja. Sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. Entonces, miren que como el Señor nos reviste, nos cubre, nos equipara para poder afrontar. Por eso Pablo decía, vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores, contra todo lo que se pueda levantar. Entonces, estos 7 espíritus son los que están delante del trono de Dios. Mire qué increíble. Entonces, ¿dónde aparece esto, hermano, en la Biblia? Bueno, Apocalipsis 1:4 y 4:5. Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Increíble, ¿verdad? Estos 7 espíritus son los que están delante del trono de Dios, que están también para auxiliarnos a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo se movieron estos espíritus en determinadas personas, ¿verdad?
ejemplos: David, Salomón, Sansón. Leemos ahí, y venía sobre él el Espíritu de Jehová, y venía sobre, y ahora es él. Entonces, ¿qué pasó con alguno de ellos? A estos les faltó los espíritus de conocimiento y de temor a Jehová, porque todos fallaron. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Porque el creyente hoy en día puede ser auxiliado por estos 6 espíritus después de ser ungido para hacer la obra de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario. Tenemos todas las herramientas. Porque el ministerio del Señor fue fácil. No fue fácil. ¿Y cómo terminó? Muriendo en una cruz. No fue fácil. Y muchas veces no es que todo es un problema o que todo es color de rosa, pero hay situaciones en nuestra vida. Primero, luchar contra nuestra alma, que solo eso es una lucha muy difícil, y de ahí todo lo demás, todo lo que se pueda enfrentar. Entonces, en Isaías 11, del 3 al 5, podemos ver cómo operan estos espíritus del Señor. Acompáñenme. Isaías 11. Dice 11, 3 al 5. Leímos hace un momento, ¿verdad? El 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mire, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Que el Señor nos haga entender diligentemente de su temor. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, aquí es donde podemos ver que operan estos espíritus del Señor. Entonces, para poder desarrollar el ministerio, el Señor fue ungido. Sin esa unción, Él no iba a desarrollar el ministerio. Nosotros, sin la unción del Señor, no podemos desarrollar los ministerios. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para soportar. Porque necesitamos espíritu de Jehová, fruto y dones, sí, pero necesitamos también sabiduría e inteligencia. Necesitamos consejo y poder. Sabiduría e inteligencia, imagínense, sabiduría e inteligencia. La sabiduría es por la experiencia, el conocimiento, ya nos hace sagaces, astutos. Inteligencia, conocimiento, la capacidad, consejo, saber qué cosas tenemos que hacer, qué no podemos hacer, y poder pedirle al Señor consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. Entonces, para concluir, en el Señor durante su ministerio ungido, fíjese, en el Señor durante su ministerio ungido. ¿Cuándo fue su ministerio ungido? Aquí en la tierra. Después que Él resucita, entonces ahora es su ministerio glorioso. Amén. Entonces, pero durante su ministerio ungido, los 7 espíritus operaban auxiliándolo. Ya glorioso, estos espíritus operan en Él como propiedad. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas dice esto. Ahora, si el Señor para desarrollar su ministerio fue auxiliado por estos espíritus, ¿cuánto más nosotros? Porque sí es cierto, era 100% hombre. Y muchos dicen, no, pero es que era Dios. No, pero es que era 100% hombre. Si el Señor, para desarrollar su ministerio ungido, no de la letra, necesitó ser auxiliado por estos 7 espíritus, ¿cuánto más usted y yo? Entonces, es así como funcionarán en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo, porque todos somos parte de su cuerpo. Por eso es el cuerpo místico. Amén. Y el creyente deberá de rogar a Dios para que le auxilie con estos espíritus para hacer la obra de Dios. Una cita más, Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, el creyente, ¿usted es creyente? Amén. Entonces debemos de rogar a Dios, para que nos auxilie con estos 7 espíritus para hacer la obra de Dios. Hoy probablemente usted ha conocido, tal vez nunca había escuchado de estos 7 espíritus de Dios. Entonces ahora tenemos parte de esa unción en nuestras vidas: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, que necesitamos para hacer la obra de Dios. Así que el Señor añada bendición a su palabra, que pase una feliz noche y recuerde de que usted y yo no estamos solos. Tenemos de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos de su Espíritu, pero también 6 espíritus. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio de Él. Pero para desarrollarlo debe de haber una unción en nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites, Señor, estudiar tu palabra, aprender más de ti. Señor, que tú lo eres todo. Señor, que podamos auxiliarnos de todo lo que tú nos has dado para desarrollar tu ministerio. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.